Para completar el edificio con todas sus partes, fuste, basamento, núcleo de circulación vertical y coronamiento, vamos a generar la forma del basamento a partir de una elipse en vista superior. Elegimos una elipse porque vamos a tratar de que la forma y proporciones del basamento sean compatibles con lo que ya tenemos. La elipse estaría centrada con respecto al volumen del fuste que ya hemos modelado, pero por ahora vamos a trabajar el basamento aisladamente para una mejor comprensión del procedimiento. O sea, nos podemos alejar un poco, nos dirigimos a la pestaña, a la cascada elipse, haciendo clic izquierdo sobre el triangulito, vemos las distintas opciones: elipse desde el centro, elipse desde el diámetro, desde focos, alrededor de curva, por esquinas y una elipse deformable. Vamos a trazar una línea auxiliar que pase por el centro del fuste y vamos a trazar la elipse sabiendo que las medidas convenientes para que tenga una buena proporción acá serían de 56 metros por 44 metros. De las opciones que hemos visto, tomamos elipse por esquinas. La esquina de la elipse sería esta y la esquina opuesta estaría en arroba 56,44. Verifiquemos que las medidas estén bien, por ejemplo con el comando distancia, desde el punto medio de este costado hasta perpendicular al otro, y nos dice que tiene efectivamente 56 metros. Para alinear esta elipse con la línea auxiliar que pasa por el centro del fuste, usamos el comando alinear. Seleccionamos los objetos a alinear, que serían esta elipse con esta recta. El tipo de alineación va a ser concéntrico y el punto de alineación va a ser este punto medio. Perfecto, vamos a hacer una vista en perspectiva y observamos que la elipse está trazada concéntricamente con el fuste, pero se encuentra en la base del fuste, y esta base del fuste está a 5 módulos de distancia del plano del piso. Por lo tanto, la extrusión que tendríamos que hacer de esta curva sería de 18 metros, porque serían 5 módulos de 3,60 metros. Con el comando extruir curva plana cerrada, seleccionamos esta curva, o sea la elipse, le damos enter y la distancia de extrusión sería menos 18 porque vamos a extruirla hacia abajo. Queremos que sea sólido sí, no queremos que sea a ambos lados, entonces ponemos no. La dirección es hacia abajo, entonces ponemos menos 18 como distancia. Para diferenciar la superficie vidriada de la superficie opaca, vamos a seleccionar la superficie lateral haciendo control shift de este cilindro elíptico. La vamos a duplicar hacia adentro 3 metros mediante el comando desfasar superficie. Desfasar superficie lo podemos escribir por teclado, lo seleccionamos acá, seleccionamos un objeto para invertir la dirección, dice, como está señalando hacia afuera y nosotros queremos que vaya hacia adentro, si ponemos invertir todos, las flechitas ahora señalan hacia adentro, la distancia para la extrusión que sea de 3 metros hacia adentro y le damos enter. Si lo vemos en estructura alámbrica, vamos a ver que ahora hay dos superficies. La de afuera, nosotros queremos que vaya a la capa opacos. Entonces, marcamos acá cambiar capa de objeto. Y la de adentro, que
que sería esta, que vaya a la capa transparente. Entonces cambiar capa de objeto para que vaya a transparente. En la vista frontal trazamos una línea auxiliar que pase por la base. Hemos dicho que acá en el basamento hay 5 módulos de 3,60. Entonces podemos hacer otras líneas auxiliares mediante una matriz, por ejemplo una matriz lineal, y nos vamos a verlo también en perspectiva, y nos pide seleccionemos los objetos para la matriz, seleccionamos la línea, le damos enter, queremos 5 elementos, primer punto de referencia pongamos 0, 0, 0, y el segundo punto de referencia 0, 0, 3.60. Automáticamente se trazan 5 líneas cada 3,60. Perfecto, entonces ahora vamos a la vista frontal, lo ponemos en el modo de visualización estructura alámbrica y vamos a trazar una elipse desde el centro, que sería marcar el centro acá, final del primer eje lo vamos a marcar por ejemplo en este punto, y final del segundo eje lo marquemos, bueno, podría ser por ahí. Veamos en vista, en perspectiva donde estamos, nos veamos en estructura alámbrica, hagamos una rotación y observamos en dónde se encuentra esta elipse. Me parece que sería mejor abrirla un poquito, ahí, y de nuevo en modo sombreado, por ejemplo, y vamos a hacer una extrusión de curva, pero en vista frontal. Vamos acá a extrusión de curva plana, cerrada, y acá sí le vamos a decir que a ambos lados sí, y una cantidad que nos permita barrer con todo el ancho de la otra elipse. Entonces una cantidad grande podría ser por ejemplo 50. Veamos hasta dónde se ha trazado, vamos a perspectiva, vamos a hacer esto. Bueno, eso es más o menos lo que queríamos. Por lo tanto acá podemos hacer una diferencia booleana entrando por este icono y seleccionamos las superficies desde la que queremos sustraer, sería esta, damos enter, con qué queremos sustraer con esto, y ahí nos queda más o menos lo que estábamos buscando, una superficie vidriada protegida por una especie de alero, y podemos borrar las líneas auxiliares. Veamos las 4 vistas. Ahora, este objeto ha sido creado en la capa predeterminada, entonces queremos que esté en la capa transparente, marcamos el objeto, lo seleccionamos y pedimos cambiar capa de objeto. Entonces ahora está en transparente. El basamento tiene una altura de 18 metros, 5 módulos de 3,60, por lo tanto tiene losas intermedias. Entonces vamos a esta vista con el comando contorno, que ya lo habíamos usado al modelar el fuste. Vamos a seleccionar este objeto para los contornos, pulsamos enter y punto base 000, punto perpendicular a los planos de contorno sería 0, 0, por ejemplo 100, distancia 3,60, y ahí tenemos las curvas. Sin salir del comando, con las curvas aún seleccionadas, podemos pedir extrusión de curva y estamos en losa, por lo tanto si le damos un espesor a cada una de esas curvas de por ejemplo 0.25 estaría bien. A ambos lados no, sólido sí, y bueno, hemos dicho distancia de extrusión 0,
0.25. Si ocultamos, por ejemplo, la capa de transparentes, vemos las losas están generadas acá para el basamento. La última losa coincide con el techo del basamento, la podemos suprimir. También podemos suprimir la última curva. Parece que el punto más conveniente para marcar un acceso sería la parte más alta del alero producido por el techo del basamento. Entonces, en este punto podríamos marcar o utilizar algún otro elemento para hacer una diferencia booleana, por ejemplo, y marcar el acceso. Para marcar el acceso, empecemos por establecer acá una línea auxiliar que la podemos ubicar en la capa predeterminada. Esa línea aparece en el centro del punto más elevado del alero y ahí podemos utilizar algún otro volumen primitivo para marcar el acceso. Nos vamos al comando esfera, marcando acá este punto. Por ejemplo, si le diéramos 7,2, 7.20 al radio, nos da una esfera de 2 niveles de altura. Con el comando recortar, seleccionamos como objeto de corte esta parte, damos enter, cortamos la parte inferior, ya nos va quedando esta pequeña cúpula, digamos, marcando la llegada. Lo que podemos hacer también es, en esta misma vista derecha, hacer otra línea auxiliar que tenga una cierta inclinación aquí y volver a hacer un recorte desde acá y ver cómo ha quedado en la llegada. Por ejemplo, esto lo podemos marcar, pasarlo a opaco y hacer un desfasar superficie y le damos punto 45 para que tenga un cierto borde, y a este objeto lo podemos cambiar de capa. Entonces ya nos va quedando una llegada marcada. La podemos repetir del otro lado si queremos, pero bueno, la marquemos de un solo lado por ahora. Y con este objeto, o a este objeto, si lo vemos en estructura de alambre, vamos a ver que ha penetrado la zona vidriada. Entonces nosotros lo que queremos es que solamente marque el techito de la llegada. Por lo tanto, vamos a hacer una vez más recortar. Nuestro objeto de corte va a ser la superficie vidriada y lo que queremos recortar es la parte de la esfera que ha quedado para adentro. Lo veamos en modo renderizado. Nos quedaría de esta manera. Borremos las líneas auxiliares, marcamos esta y esta, borramos, y ahora vamos a trazar el núcleo de circulación vertical, que es mucho más sencillo porque es simplemente un prisma que va a nacer a nivel de planta baja y va a sobrepasar la altura máxima del fuste para que le hagamos algún detalle de coronamiento en este extremo. Entonces los podemos hacer por separado. Sabemos que para esta área de planta tipo, que está en el orden de los 576 metros cuadrados, anda bien un prisma que tenga una base, por ejemplo, cuadrada de 8 por 8 o de 9 por 9. Empecemos por marcar un punto, la otra esquina arroba 9,9 y la altura, le demos la altura total, la altura del basamento más la altura del fuste más la altura del coronamiento, y que en total tenga 108.
Ahora traslademos el núcleo de circulación vertical con el comando mover desde el punto medio de la base hasta el punto medio de este cuerpo en la parte posterior, y sabemos que el basamento tiene 18 metros de altura, por lo tanto selecciono y con la flecha azul del Gumball doy un valor negativo de menos 18 para que ese elemento quede ubicado a donde corresponde. Podemos acá poner definir vista, y era la vista derecha, y lo veamos en su totalidad para verificar si ese cuerpo ha quedado hasta la base. Lo pongamos en estructura de alambre y observamos que sí, efectivamente llega hasta el plano del suelo. Algún detalle que le podamos hacer en el coronamiento puede ser sencillamente otra diferencia booleana, eligiendo una forma semejante a las que venimos trabajando. Para que haya una cierta coherencia con estos cortes, podemos una vez más trabajar con una esfera y hacerle algún trabajo de este tipo, en donde lo desplazamos y bueno, puede ser por ahí. Hacemos una diferencia booleana, veamos si está intersectando. La esfera podría estar más centrada. Entonces la idea es hacerle de nuevo una diferencia. Entonces acá vamos a la cascada del sólido y buscamos diferencia booleana, seleccione la superficie desde las que vamos a sustraer, es la del núcleo, le damos enter y finalmente le sacamos la esfera. Entonces ya tenemos un edificio que tiene basamento, fuste, núcleo de circulación vertical y coronamiento.